Listo. Iniciamos entonces nuestros ejercicios, chicos, del tema movimiento circular uniforme. Recordando, por favor, las características importantes tanto de este movimiento circunferencial y además cuáles son las dos formas de medir el cambio de posición, ¿no? Que es la velocidad a partir de la rapidez tangencial y a partir de la rapidez angular. ¿Está bien? Listo, a ver. ¿Qué nos dice la pregunta número 1? Mira, dice, una partícula que está girando con MCU tiene una rapidez angular de 4 radianes por segundo. Entonces vamos a extraer por acá, chicos, el dato. La rapidez angular es de 4 radianes por segundo, ¿sí? Listo. ¿Qué nos pregunta? Nos dice, ¿qué ángulo habrá girado en un minuto? Entonces por acá decimos, en el tiempo que es igual a un minuto, nos están pidiendo a nosotros qué ángulo ha girado o ha barrido, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué hacemos por acá? Nosotros sabemos que existe una relación entre ellas tres, ¿cierto? Claro, vas a decir la rapidez angular es igual al ángulo barrido sobre el tiempo. El ángulo barrido es lo que tú necesitas. A ver, la rapidez angular lo tienes en radianes por segundo. Perfecto. Entonces puedo reemplazar por acá. Sería 4 es igual. El ángulo es lo que te están pidiendo. Y el tiempo, chicos, observen, dice un minuto. Pero un minuto, miren, observen, un minuto no está en el sistema internacional. Entonces tendríamos que hacer un cambio. ¿A cuánto equivale un minuto? En el sistema, excelente. Un minuto en el sistema internacional equivale a 60 segundos, ¿sí? Listo. Entonces ahora reemplacemos nada más. Sería acá teta sobre 60. Entonces ustedes estarían calculando que teta vale ¿cuánto? 60 pasa a multiplicar, saldría 240. ¿240 metros? No, ¿cierto? ¿En qué se miden los ángulos? Los ángulos se miden en radianes. ¿Listo? Entonces sería 240 radianes. ¿Sí? Listo, esa sería la respuesta, la primera respuesta para esta pregunta, chicos. Sencillo, ¿cierto? Sencillo, sí. Ya está. Claro, está en radianes. Lo que pasa es que ya está en radianes, porque la rapidez te dice que es radian por segundo. O sea, si lo trabajamos, mira como con las unidades, quedaría así, mira. 4 radianes por segundo es igual a teta sobre 60 segundos, ¿sí? Mira, pasa a multiplicar, quedaría 4 radianes por segundo por 60 segundos es igual a teta. Segundos con segundos se van y quedaría 240 radianes. Ya está en radianes, ya no tenemos que usarlo nada. ¿Listo? Eso sería utilizando las unidades. Muy bien. Sigamos entonces. Siguiente pregunta, ¿sí? Dice lo siguiente. Una partícula con MCU gira a razón de 80 RPM. Calcule el ángulo en radian que genera en 2 segundos. A ver, profesor, ¿qué cosa es ese RPM? ¿Qué significa RPM? A ver, ¿quién recuerda? Exacto. RPM representa revolución por minuto. ¿Listo? 80 revoluciones por minuto. ¿Sí? ¿Y qué cosa es una revolución? ¿Qué es una revolución? Una revolución es lo mismo que decir una vuelta. ¿Se ven? Un RPM, o sea, una revolución es una vuelta. Un RPM sería una vuelta por un minuto. 80 RPM, ¿qué sería? 80 vueltas por minuto. Entonces de acá, chicos, lo que tenemos que extraer es lo siguiente. Él da 80 vueltas. 80 revoluciones, ¿cierto? Vamos a ponerle 80 vueltas. En un minuto. Ya está. Eso es lo que podemos extraer de él. RPM significa 80 vueltas en un minuto. También hay, por si acaso, hay RPS. ¿Qué significa la RPS? Claro, revoluciones por segundo. ¿Está bien? Así hay. Hay revoluciones por minuto y hay revoluciones por segundo. Perfecto. Ahora, nos dice, calcular el ángulo que se genera en 2 segundos. A ver, ¿cómo hacemos esto? Dice 80 vueltas en un minuto. ¿Está bien? 80 vueltas en un minuto.
Si nosotros lo queremos ver esto como ángulo, ¿qué ángulo habrá recorrido en 80 vueltas? ¿Mm? ¿Qué ángulo habrá recorrido en 80 vueltas? A ver, chicos, en una vuelta, ¿qué cantidad de ángulos se barre? O sea, si por ejemplo un móvil estuvo acá, dio toda una vuelta completa, ¿listo? ¿Qué ángulo ha barrido? A ver, ¿quién me puede decir cuánto vale ese ángulo? Ya, claro, pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto equivale ese ángulo barrido? Ya, 360 grados, 360 grados, pero nosotros hemos dicho que no queremos en grados hexagesimal, queremos en radian. ¿A cuánto equivale en radianes? A ver, claro que sí, él sería 2pi. ¿Está bien? Entonces no se olviden, por favor, miren, en una vuelta, esto es algo importante, ¿ah? Con esto además te va a solucionar varios de los ejercicios que tenemos planteados. Mira, por acá vamos a poner lo siguiente, ¿sí? En una vuelta, un móvil cualquiera va a barrer un ángulo de 2pi radianes. ¿Sí? En una vuelta, cualquier móvil, cualquier móvil que esté desarrollando un movimiento circunferencial, va a describir un ángulo de 2pi radianes. ¿Listo? En una vuelta describe 2pi radianes. En 80 vueltas, chicos, en 80 vueltas, ¿cuánto será? A ver, en 80 vueltas, ¿cuánto sería el ángulo que describe? Claro, sería 80 por 2pi, o sea, sería 160 pi radianes. ¿Listo? Ya está. Entonces, miren, 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 ¿eh? Miren por acá. A ver, miren por ahí. Un momentito. A ver, en una vuelta recorre un ángulo de 2pi radianes. En 80 vueltas recorrerá un ángulo de 100 pi radianes. ¿Está claro? Listo. La pregunta es, dice, pero calcular el ángulo que genera en 2 segundos. Entonces, en 80 vueltas, él va a recorrer un ángulo, estamos diciendo, que es igual a 160 pi radianes. ¿Listo? Ya está. Entonces, vamos a poner por acá, ¿ya? Listo. Entonces, por acá, miren, ¿ah? Miren, miren. Tú puedes decir, puedes hacerlo de frente con una regla de 3, o si quieres puedes hacer lo siguiente. La rapidez en un minuto, tú sabes que hay ¿cuántos segundos? 60 segundos, ¿cierto? Un minuto y 60 segundos. Entonces tú puedes calcular la rapidez angular. ¿Cuánto sería la rapidez angular? Sería 160 pi sobre 60. ¿Listo? Eso es lo que puedes hacer. Está. Eso es lo primero. Y una vez que tienes la rapidez angular, calculas en 2 segundos qué ángulo barrió. Pero lo otro es hacerlo directo, a través de una regla de 3 simple. Tú vas a decir, el ángulo que barre sabemos que es proporcional al tiempo, ¿cierto? Ángulo sobre tiempo es la rapidez angular y la rapidez angular es constante. Por lo tanto, existe una relación directa entre el ángulo barrido y el tiempo. Tú vas a decir, a ver, en 160, mira, 160 pi radianes, ¿sí? Esto es lo que recorre, o sea, las 80 vueltas, lo hace en 60 segundos. Pero la pregunta es, en 2 segundos, ¿qué ángulo barrido será? Listo, aplicas tu regla de 3 simple y saldría 160 pi por 2, todo esto sobre 60, ¿cierto? Listo, y eso sería el ángulo barrido. Ya está, hay que operar, chicos, nada más. A ver, mitad, 0 por acá, 0 de frente, vamos a quitarle cerito. 0, 0, y saldría por acá además mitad de mitad, ¿cierto? Mitad de 1, mitad 3. ¿Cuánto saldría? Saldría 16 pi sobre 3. Y esto sería la respuesta. ¿Qué ángulo recorre? Dice, en 2 segundos recorrerá 16 pi tercios de radian. ¿Está bien? Eso sería el ángulo que recorre.
¿Listo, chicos? Entonces acá hemos hecho, si tú observas, 2 veces la regla de 3. Como estamos hablando de movimientos proporcionales, dado que la razón de proporcionalidad se obtiene cuando divides el ángulo barrido sobre el tiempo, ¿no? Y esta constante de proporcionalidad es la rapidez angular, entonces estamos haciendo por acá una relación entre el ángulo barrido y el tiempo. El ángulo barrido lo partimos lo obtenemos a partir de la cantidad de vueltas que da. Como da 80 vueltas, entonces el ángulo que recorre sería 160 por 2, ¿no? Porque no, 160, perdón, el número de vueltas, 80 vueltas, sería 160 por 2 pi radianes, que lo tenemos por acá, porque una vuelta es 2 pi radianes. Bueno, en una vuelta recorre un ángulo de 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, en 80 vueltas sería simplemente 80 por 2, 160 pi radianes. Pero esto lo hace según el problema en un minuto, o sea, en 60 segundos. Para calcular lo que nos piden en 2 segundos, sería simplemente una regla de 3. Y ahí está, ya tenemos. ¿Listo, chicos? A ver, esta sería la respuesta acá. ¿Alguna consulta? Date cuenta que estamos usando una pura regla de 3. Lo podríamos hacer a partir de la obtención de la velocidad angular, pero sería mucho, ¿no? O sea, a ver, te explico de otra forma, mira. La rapidez angular acá sería 160 pi sobre 60. ¿Listo? Ya está. Simplificamos, quedaría mitad, quedaría 8 pi tercios como rapidez angular. Pero a ti te piden 2 segundos, entonces tú sabes que esta rapidez angular sería teta sobre 2, y esto sería igual, ¿no? 8 pi tercios es igual a teta sobre 2, el 2 sobre 3, perdón. El 2 pasa a multiplicar y saldría pues 16 pi tercios, igual que acá. ¿Listo? Esa es la otra manera utilizando la rapidez angular, ¿no? Pero lo más sencillo es usando la regla de 3. Ok, muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí? Continuamos. Siguiente pregunta. Pregunta 3. Dice lo siguiente. Mira, un disco gira a razón de 7 pi metros por segundo. Chicos, dice 7 pi metros por segundo. ¿Ah? ¿Qué representa él? ¿Qué representa ese 7 pi metros por segundo? Dice, un disco gira a razón de 7 pi metros por segundo. ¿Ángulo? ¿Será ángulo, chicos? Ahí tengan cuidado porque, o sea, a veces viene así y pueden pensar que, o sea, darle el valor de una magnitud que no lo es. ¿Qué cosa representa metros por segundo? ¿Qué tipo de rapidez en un movimiento circunferencial se mide en metros por segundo? Claro, sería la rapidez tangencial, ¿cierto? O velocidad tangencial. Entonces, así por acá. La velocidad tangencial, no es la angular, es la tangencial. La angular se mide en radian por segundo. La rapidez tangencial dice que es 7. Tú dirás, profesor, pero está el pi. Claro, pero el pi recuerda que representa un valor numérico. Es 3.1415 y demás números, ¿cierto? Entonces, es 7 pi, es 7 por esa cantidad. Pero dice metros por segundo. Por eso es que representa la rapidez tangencial. ¿Está bien? Por la unidad metros por segundo. Listo. Dice que él gira durante 10 segundos. Entonces ponemos por acá el tiempo de duración que es de 10 segundos. ¿Listo? La pregunta es calcular el número de vueltas que genera en ese tiempo, su frecuencia y su periodo. Ya, a ver, muy bien. Tenemos la rapidez tangencial que dice que es 7 pi metros por segundo y lo hace dice, durante 10 segundos, ¿sí? Te piden calcular el número de vueltas que genera ese tiempo, su frecuencia y su periodo. Ya está. A ver, chicos, ¿cómo encontramos eso? A ver. Un disco gira, dice, a ver, tú sabes que la velocidad angular, la velocidad tangencial, es igual a longitud de arco sobre tiempo, ¿cierto? Listo, reemplacemos. A ver, la velocidad tangencial sería 7 pi, ¿cierto? Longitud de arco no sabemos y el tiempo es de 10 segundos. Ya está. Por lo tanto, la longitud de arco, chicos, que recorre, ¿cuánto sería? ¿Sería o no sería 70 pi? ¿Cierto? 70 pi metros. ¿Está bien? Ya está. Listo. Esto es 70 pi metros. ¿Qué más? A ver, ya tenemos la longitud de arco, ya está bien. Pero nos dice
el número de vueltas que se genera en ese tiempo. Bien, a ver, listo, corregimos, ¿ya? No puede ser 7 pi metros por segundo porque si no va a salir en metros y nos faltaría relacionar, nos faltaría relacionar con el radio. No, ahora sí está bien, miren. Un disco gira dice a razón de 7 pi radianes por segundo. Entonces, eso sabemos que es la rapidez angular. Sería 7 pi, la rapidez angular sería 7 pi radian por segundo, ¿sí? Listo. El tiempo que va a estar, dice, girando es de 10 segundos. Entonces, ustedes ya saben que la rapidez angular se mide como ángulo barrido sobre el tiempo. Entonces, esa rapidez angular que es 7 pi va a ser igual al ángulo sobre el tiempo que vale 10. Por lo tanto, el ángulo barrido, ¿cuánto sería? Sería 70 pi radianes. ¿Listo? 70 pi radianes. Entonces, nosotros recordemos y analicemos y decimos, en una vuelta, una vuelta completa, un móvil barre 2 pi radianes, ¿sí o no? Un móvil barre 2 pi radianes. ¿Listo? Entonces, 70 pi radianes, en o 70 pi radianes, en 70 pi radianes, ¿cuántas vueltas voy a desarrollar? ¿Listo? Aplicamos nuestra regla de 3 y quedaría pues que x es igual a 70 pi radianes, ¿cierto? Sobre 2 pi radianes. ¿Sí? Ya está. Simplificamos, se van los pi radianes, y te quedaría pues simplemente 35 vueltas, ¿sí? Ya está. Eso es lo que te estaba pidiendo, ¿ves? A ti te estaba pidiendo cuántas vueltas genera en ese tiempo, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. Gracias, gracias. Acá faltó el 0, ¿no? Porque dice 7 pi radianes y era 70. Ya está, 70. Ahí está. Listo, no hay problema. Entonces quedaría 35 vueltas. Justo a ti te piden cuántas vueltas generan. Ahora, ¿qué más nos piden? Nos piden también su frecuencia y su periodo. Bueno, en verdad es calcular uno de ellos, dado que la frecuencia y el periodo son inversas. Tú decides qué calcular. Entonces, por ejemplo, yo quiero calcular el periodo. ¿Qué era el periodo? El periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta. ¿Ah? Una vuelta. Entonces, también se puede calcular como el tiempo total, mira, el tiempo total empleado, el tiempo que se emplea, el tiempo total que se emplea en dar una cantidad de vueltas. Y debajo iría el número de vueltas que has empleado en ese tiempo, ¿no? El número de vueltas que has dado en ese tiempo. ¿Listo? Ya está. Entonces, esa es la forma de calcular el periodo. Para mí, calcular el periodo es mucho más sencillo que calcular la frecuencia. Te vas a acordar más rápido también, porque representa el tiempo que demoras en dar una vuelta. Por eso divides el tiempo total entre el número de vueltas. El tiempo total que le ha demorado es de 10 segundos. ¿Cierto? ¿Cuántas vueltas ha dado? ¿Cuántas vueltas ha dado en 10 segundos? 35 vueltas. Por lo tanto, su periodo, chicos, ¿cuánto sería? Simplificamos, quinta, sería 2 séptimos de segundo. ¿Listo? 2 séptimos de segundo. ¿Y su frecuencia cuánto sería? Su frecuencia, recuerda que la frecuencia es la inversa del periodo, o sea, invierte 2 séptimos nada más. Sería 7 medios. 7 medios de Hertz. ¿Listo? ¿Listo? Esa sería la respuesta entonces para esta pregunta, ¿sí? Esta sería la respuesta para esta pregunta, chicos. Ahí está. Nos pedía el número de vueltas y también nos pedía lo que es el periodo y la frecuencia. Listo, ahí está. Muy bien. ¿Alguna consulta, por favor, por acá? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Sí? Ya, ok, continuamos entonces. Si no hay preguntas. Muy bien. Pregunta 4. Dice lo siguiente. Una partícula con MCU gira a razón de 36 metros por segundo. Ya, ahora sí, esto es rapidez tangencial. Vamos a poner por acá. Rapidez tangencial dice que vale 36 metros por segundo, ¿sí? ¿Qué más dice? Calcular su rapidez angular y el ángulo en radianes que gira en 10 segundos. O sea, en un tiempo igual a 10 segundos, nos está pidiendo calcular la rapidez angular, ¿listo?
También nos pide el ángulo. El ángulo. Si el radio dice de la trayectoria es de 12 metros. El radio de la trayectoria es de 12 metros. Muy bien. Entonces ustedes recordarán primero que la rapidez tangencial se puede obtener a partir de la rapidez angular por el radio, ¿sí o no? A ver, reemplacemos. Él valdría 36. La rapidez angular no sabemos. Y el radio dice que vale 12 metros. Él pasa a dividir y la rapidez angular, ¿cuánto valdría, chicos? Valdría 3, ¿cierto? ¿3 qué? ¿3 qué? Recuerden que la rapidez angular se mide en las unidades de radian por segundo, ¿sí? Así es, 3 radianes por segundo. Eso sería la rapidez angular, ¿ah? Ya está. Listo. Ya tenemos la primera. Tenemos la rapidez. ¿Qué más nos pide? Nos pide también calcular el ángulo. Entonces tú recordarás, ustedes recordarán que la rapidez angular, ¿cómo se calcula? La rapidez angular se calcula como ángulo barrido sobre el tiempo. La rapidez angular, mira, estamos considerando 3 radianes por segundo. El ángulo que barre es lo que queremos y el tiempo dice que vale 10 segundos. Por lo tanto, el ángulo que barre, ¿cuánto sería? Sería 3 por 10 y esto valdría 30 radianes. 30 radianes. ¿Listo? Ya está. Y listo, ahí tenemos, miren, tanto la rapidez angular como el ángulo barrido, que era lo que nos estaban pidiendo. ¿Está bien, chicos? Ahí está. Observen, ¿no? Miren, hemos extraído los datos primero, luego hemos relacionado según lo que necesitábamos, ¿no? En cada caso. Primero para calcular la rapidez angular y luego para calcular el ángulo que sea barrido. Muy bien. Preguntas, dudas, consultas. Ya, ok, continuamos. A ver, dice, la rapidez tangencial de una partícula con MCU es de 12 metros por segundo. Vamos a poner por acá. Rapidez tangencial dice que es 12 metros por segundo, ¿sí? Listo. Calcular el módulo de su aceleración centrípeta dice si su radio es de 9. A ver, radio es de 9. ¿Listo? 9 metros. Te están pidiendo la aceleración centrípeta. Muy bien. ¿Cómo calculamos la aceleración centrípeta, chicos? Ustedes van a recordarse. La aceleración centrípeta se calcula como la rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Ahí está. Exacto. Entonces simplemente hay que reemplazar. Mira, aceleración centrípeta sería rapidez tangencial, que saldría 12. 12 al cuadrado sobre el radio, que vale 9. Listo. ¿Cuánto saldría? 144 sobre 9, ¿no? Pero mira, yo podría mostrarte otra forma para que tú lo hicieras. Mira, saldría 12 sobre 3. Eso lo puedes hacer mentalmente, ¿ah? En este caso, solo en este caso, pero no. Porque 9 es 3 al cuadrado. Si quieres lo operas, pero ya, lo más fácil de operar. Y esto saldría 12 entre 3, que vale 4 al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración centrípeta, ¿cuánto valdría? 16. 16 metros por segundo al cuadrado. ¿Listo? Esto es otra forma de desarrollar, chicos. Si quieres lo operas, ¿no? Bueno, en este caso no es tan difícil, ¿no? Porque saldría 144 sobre 9, 16 también. Pero si quieres lo puedes hacer mentalmente, puedes utilizar estas transformaciones. 12 al cuadrado lo dejo como tal, el 9 lo expreso como 3 al cuadrado, por lo tanto esto se podría poner como 12 sobre 3, que es 4 al cuadrado. Y 4 al cuadrado pues es 16, ¿no? Sale también igual, ¿no? Pero para cantidades más grandes te podría servir, pues, ¿no? Este procedimiento. Listo, ahí está. Nos pedían solo aceleración centrípeta, chicos. Preguntas, consultas ahí. Ok, continuamos entonces. A ver, un momentito. Y ahora sí. Listo, a ver. Dice lo siguiente. Si la rapidez tangencial en el borde de la rueda A es de 10 metros por segundo, calcular la rapidez tangencial en metros por segundo, ¿sí? Calcular la rapidez tangencial en metros por segundo en el borde de la rueda C. Entonces, mira, como te están dando de dato la rueda A, que es esta de acá, y te están pidiendo para la rueda C, entonces tienes que ver cómo lo relacionas. A ver, la rueda C no está unida directamente con A, está unida con B. Por lo tanto, hay que relacionar primero la rueda A con la rueda B para luego recién relacionar B con C. ¿Listo? A ver, A con B están unidas a partir de un mismo eje. Mira, acá
hay un eje que está pasando, ¿no? Por las ruedas, por las dos ruedas, por la rueda B y por la rueda A. Por lo tanto, entre A y B, ¿qué se debe cumplir, chicos? ¿Qué se debe cumplir entre A y B si están unidas por un mismo eje? A ver, ¿qué se cumplía entre A y B? Por acá lo voy a poner. Miren. A ver, acá está. Cuando están unidas por un mismo eje, mira. ¿Quiénes eran iguales? Las rapideces angulares, ¿sí? Entonces por acá tú vas a decir lo siguiente. Primero, acá primero vamos a resolver, ¿sí? Acá. Entre ellos dos. Tú vas a decir que la rapidez angular de A es igual a la rapidez angular de B. Pero tú sabes que la rapidez angular, ¿cómo se puede obtener? Recuerda esto, la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Por lo tanto, la velocidad angular se puede poner como velocidad tangencial sobre el radio. Entonces, por acá pondrías velocidad tangencial de A sobre el radio de A debe ser igual a la velocidad tangencial de B sobre el radio de B. ¿Listo? Ya está. A ver, solamente sería reemplazar y operar, chicos. A ver, operemos y reemplacemos. Velocidad tangencial de A dice, mira, la rapidez tangencial en el borde de la rueda es 10, dice. 10 sobre. El radio de A, mira, el radio de A que es el más grande, saldría 5R. ¿Listo? Es igual a la velocidad tangencial de B sobre el radio de B, mira que es este chico que vale 3R. Entonces, ¿puedes decirme cuánto vale la velocidad tangencial de B? A ver, opera nada más, simplifica por acá R con R, ¿sí? 10 entre 3 es 2, perdón, sí, 10 entre 5 es 2 y el 3 pasa a multiplicar, ¿no? 10 entre 5, 2 y el 3 pasa, o 30 sobre 5, ¿cuánto sería? Sería 6 metros por segundo, ¿listo? Ya está, eso sería la rapidez tangencial de B. Muy bien. Ahora vamos a relacionar entre la rueda B y la rueda C. A ver, ¿qué pasa entre la rueda B y la rueda C? ¿Qué vamos a decir? Están unidas por una faja. ¿Qué se cumplía cuando estaban unidas por una misma faja, chicos? ¿Qué se cumplía al estar unidas por una misma faja? ¿Quiénes eran iguales? ¿Las rapideces angulares? ¿Tendrán igual rapidez? No, claro, no. Sería, en este caso, hemos dicho que es la velocidad tangencial la que va a viajar a través de esa faja. O sea, la velocidad tangencial de B debería ser igual a la velocidad tangencial de C. Si tú reemplazas, vas a decir lo siguiente. La velocidad tangencial, aunque mira, la velocidad tangencial de B te están dando, vale 6. La velocidad tangencial de C sería 6 también, ¿cierto? Pero ¿qué te piden? Te piden la rapidez tangencial de C. Entonces, la rapidez tangencial de C sería 6. Bueno, ahí está, ya lo tienes, ya, pues mira. Sí, él vale 6, por lo tanto, la rapidez tangencial de C sería 6 metros por segundo. Nada más. ¿Listo? Eso sería todo, chicos, miren. Ya está. Eso sería todo. ¿Saben? Nos están pidiendo la rapidez tangencial de C y ya te estaban dando. ¿Ya? ¿Saben? A ver, ¿alguna pregunta por favor acá? Por ejemplo, profesor, ¿qué pasaría si me dicen que calcule la rapidez angular de C? O sea, no me piden la rapidez tangencial, sino la rapidez angular. Fácil. Tú sabes que la velocidad tangencial de C se debería encontrar como la rapidez angular de C por el radio de C. Él vale 6. 6 es igual a la velocidad angular de C por el radio de C que saldría 2R, ¿no? Bueno, operas y también te saldría, pero en función de R. ¿Está bien? Listo, entonces eso sería así. Pero el problema solamente te pide calcular la rapidez tangencial de C, que es igual a la rapidez tangencial de B y cuya rapidez vale 6. Este punto 6 vale 6. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas entonces, chicos? ¿Alguna duda? Pasamos si no a la siguiente. Siguiente pregunta, ¿no? Ok. Siguiente pregunta, a ver. Número 7 dice lo siguiente.
Calcular la rapidez angular con que gira la rueda C si la rueda A gira a razón de 4 radianes por segundo. Eso sería la rapidez angular. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos dos cuerpos que estaban en contacto? ¿Qué tenían en común? ¿Qué tenían en común acá? Las rapideces tangenciales, ¿está bien? La rapidez tangencial de A va a ser igual a la rapidez tangencial de B e igual a la rapidez tangencial de C. ¿Listo? Ya está. Entonces, acá podríamos hacer lo siguiente, exacto. Tú sabes que la rapidez tangencial se puede calcular como rapidez angular de A por el radio de A. Tendría que ser igual también a la rapidez angular de B por el radio de B. Y también igual a la rapidez angular de C por el radio de C. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Entonces, a nosotros, de dato que tenemos, tenemos la rapidez angular de A. ¿Sí? Ya está. ¿Y qué te piden? Te piden de C. Entonces, mira, acá tú, como tienes una triple igualdad, no necesitas igualar el A con el B y luego el B con el C. No, tú puedes igualar de frente. Tú puedes hacer la igualdad entre ellos dos, así, de manera directa. No necesitas todavía pasar a utilizar el de B. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? Mira, rapidez angular de A por el radio de A va a ser igual a la rapidez angular de C por el radio de C. Reemplacemos, chicos, a ver, entonces, rapidez angular de A, te están dando de dato, vale 4 radianes por segundo. El radio de A, mira, vale 5 metros. Y rapidez angular de C sería, es la que queremos, por el radio de C, que lo estás observando, y vale 2, ¿cierto? Por 2. Por lo tanto, la rapidez angular, chicos, ¿cuánto vale? Mitad, mitad, quedaría 2 por 5, 10. 10 radianes por segundo, ¿sí? Listo, se acabó el problema. Así de sencillo, chicos. ¿Preguntas, consultas acá? ¿Preguntas? ¿Ni una? Continuamos entonces a ver si es que hubiese alguna pregunta más. Sí, ahí hay una pregunta más. A ver, dice, mira, si la rapidez tangencial, esa rapidez representa tangencial de A, es igual a 3 veces la rapidez tangencial de B, determina el radio en metros de la polea menor si el sistema gira con una rapidez angular constante, ¿ya? Listo, a ver. Vamos a poner un poco la gráfica para que se pueda desarrollar. Listo, a ver. Bien, ¿qué nos dice entonces? Dice, la rapidez tangencial de A es igual a 3 veces la rapidez tangencial de B. ¿Listo? Determina el radio, dice, en metros de la polea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que acá sea el radio que te están pidiendo, el radio de B. Este es el radio que te piden, ¿no? Por si acaso, te piden el radio de B. ¿Sí? Listo. Entonces, nosotros sabemos, ¿cierto? Que la rapidez angular de A, mira, perdón, la velocidad tangencial de A es igual a 3 veces la velocidad tangencial de B. ¿Está bien? Ya está. Entonces, podríamos, mira, expresar en función de la velocidad angular, ¿no? Mira, la velocidad tangencial de A es igual ¿a quién? A la velocidad angular de A. ¿Por quién? Por el radio que tiene la esfera A. A es la más grande, ¿ah? Por si acaso, A es la grande y B es la pequeña, ¿sí? Entonces, ¿su radio cuánto sería? Sería el radio de B más 8. ¿Listo? Ah, pero está en centímetros, ¿no? Está en centímetros. 8 centímetros, ¿no? Ahora vamos a dejarlo 8 centímetros, ¿sí? El radio de B también me va a salir en centímetros y luego pasamos a metros, ¿ya? No hay problema. Listo. A ver. Ahora, ¿cómo sería para la rapidez tangencial de B? Rapidez tangencial de B sería velocidad angular de B por simplemente el radio de B. ¿Listo? Ya está. A ver, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que esta rapidez de A es igual a 3 veces esta de acá. ¿Listo? Porque vamos a poner rapidez tangencial de A es igual a 3 veces la rapidez tangencial de B. Pero ahora viene una pregunta más. Estas poleas, ¿cómo están unidas? ¿Cómo están unidas estas poleas, chicos? Están unidas por un mismo eje, ¿sí o no?
¿Cierto? Ya. ¿Y qué se cumple cuando las poleas están unidas por un mismo eje? Así es. Cuando las poleas están unidas por un mismo eje, acá se debe cumplir que la rapidez angular de A debe ser igual a la rapidez angular de B, ¿sí o no? Así es. No te olvides, ¿ah? Poleas unidas por un mismo eje se cumple que sus rapideces angulares son iguales. ¿Listo? Entonces, acá solamente hay que reemplazar. Mira. Tenemos él y lo reemplazamos acá. A ver, rapidez angular de A sería, perdón, rapidez tangencial de A sería rapidez angular de A por radio de B más 8. ¿Listo? Debe ser igual a 3 veces la velocidad tangencial de B, que sería velocidad angular de B por el radio de B. Pero como tú observas, estas dos rapideces angulares son iguales. ¿Listo? Entonces te quedaría simplemente radio de B más 8 es igual a 3 veces radio de B. El radio de B pasa a restar, quedaría 2 veces radio de B igual a 8. ¿Y radio de B cuánto valdría? 4 centímetros. ¿Está bien? Pero a ti te piden el radio en metros. Entonces, ¿esto cuánto valdría? 0,04 metros. Se acabó el problema, chicos. Ahí está. ¿Listo? A ver, preguntas, por favor. ¿Está claro? ¿Alguna duda acá? ¿Repetimos? Ok, repetimos entonces. Lo primero es lo siguiente. Como tenemos las rapideces angulares perdón, rapidez tangencial de ambos, lo hemos expresado en función de sus rapideces angulares. ¿Está bien? Rapidez tangencial de A es rapidez angular de A por el radio de B más 8. Ponemos radio de B por acá más 8, ¿no? Porque recuerda que el radio de A es todo esto, pues toda esta línea. Entonces estamos poniendo radio de B más 8. Nada más. Y lo mismo para la rapidez tangencial de B, que sería velocidad angular de B por el radio de B. ¿Está bien? Listo. Sabemos que estas dos esferas, o estas dos ruedas, que están unidas por un mismo eje, tienen misma velocidad angular. Velocidad angular de A igual a velocidad angular de B. Y también sabemos, por dato del problema, que la velocidad tangencial de A es igual a 3 veces la velocidad tangencial de B. Reemplazamos entonces el por su equivalente en velocidad angular. Rapidez tangencial es igual a rapidez angular por el radio. Para A, ahí está. Para B, ahí está. Como la velocidad angular de A y la de B son iguales, porque están unidas por el mismo eje, las eliminamos. Te quedaría radio de B más 8 igual a 3 veces radio de B. No te olvides que están en centímetros. Como estamos haciendo una comparación entre ellos dos, te va a salir, no hay problema en centímetros, ¿no? En otras ocasiones, lo primero que hubieras hecho es transformar este 8 centímetros en metros y luego reemplazarlo. ¿Está bien? Entonces sería radio de B más 8 igual a 3 veces radio de B. Así. Este radio de B pasa a restar, te quedaría que radio de B es igual a 8 sobre 2, porque acá quedaba 2, ¿cierto? Acá quedaba 2 veces radio de B. El 2 pasa a dividir al 8, quedaría 4 centímetros. Pero dice 4 centímetros, es lo que te estoy diciendo. Porque como esta medida está puesto en centímetros, entonces el radio de B también tiene que estar en centímetros. Si no, no se podrían sumar. Entonces, 4 centímetros, pero la respuesta es en metros. Entonces dividimos 4 sobre 100. 4 sobre 100, 0,04 metros, y esa sería la respuesta. Listo. Esa sería la respuesta, chicos, para esta pregunta. Muy bien. Si no hay dudas, entonces hasta acá estamos llegando. Este es el último ejercicio.